es el gran reinicio. De eso vamos a hablar en esta mañana. Y quiero llevarles, por favor, a una lectura en la palabra del Señor en el libro de Jeremías y el capítulo 18. Libro de Jeremías, el capítulo 18. Dice así, versículo primero. 18:1 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hay un tema que ha surcado los portales de información en los últimos meses, y es lo que se le ha llamado el gran reseteo. Como cuando reseteamos una computadora o un celular, por ejemplo, o dicho en otras palabras, el gran reinicio. Se trata de una nueva ideología de las tantas que aparecen por el mundo, que presupone el comienzo de una nueva normalidad, así le llaman, que dará por fin a todo lo actual, y a partir de esta pandemia que ha paralizado al mundo hace casi un año, dar comienzo a un mundo nuevo, a un nuevo orden mundial de paz y tranquilidad. Ya se habla también de una reunión a nivel mundial prevista próximamente para el mes de enero, en la cual la élite de foros internacionales, de macroempresas y de finanzas preparan un plan para resetear o reiniciar la economía global con el propósito, según ellos, de salvar al planeta, a costa, por cierto, de ciertos compromisos y libertades. Bueno, no vamos a entrar en este tema, que por interesante e importante que sea o que pueda ser, no es lo que realmente nos debe interesar a los hijos de Dios, que tampoco escapa a lo previsto en la Biblia respecto a los acontecimientos finales, y que estamos viendo cómo últimamente se agolpan de una forma tan veloz. Los creyentes sabemos cómo concluye el libro de este mundo. Podemos leer su última página, sin duda. Y también sabemos que el Dios de los siglos y la historia está sentado en su excelso trono, en el control de todo, por encima de toda mente visible o inclusive invisible. El hombre pretende recrear un mundo nuevo, pero Dios es el único que puede hacerlo. Y de hecho así lo hará en el futuro. Lo leemos en Apocalipsis 21:5, al fin de la revelación de la Biblia. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hoy quiero hablar de un nuevo reseteo, pero no en términos de la apariencia de este mundo que se pasa, sino en términos espirituales y personales. Un nuevo comienzo, como en nuestra lectura de Jeremías 18, como el barro en las manos del alfarero, y tal vez muy oportuno para un año nuevo que en horas vamos a comenzar. La alfarería en tiempos bíblicos era una profesión muy importante y muy necesaria. En hebreo, la palabra que se emplea para alfarero es yoser, y significa el que forma. En tiempos antiguos, las vasijas en una casa, las casas, eran hechas de distintos materiales. Por ejemplo, leemos en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 20, que dice, en una casa grande, podría ser mejor importante, no solo hay vasijas de oro y de plata, sino también de madera y de barro.
Y unas, dice, son para usos más nobles y otros para los usos más bajos. Las vasijas de metal, incluido el bronce o el cobre, eran muy costosas. Entonces era necesario hacer vasijas de barro cocido, que estaban al alcance de todos. Además, las tinajas de hierro tenían algunas ventajas. Mantenían fresca el agua, por ejemplo, en lugares donde el calor y la sequía del desierto eran muy frecuentes, o también se usaban para guardar cosas de valor, joyas inclusive, o aún para conservar elementos, por ejemplo, telas o rollos de papiro o de cuero, eh, por la condición que tenían de ser recipientes secos. Un ejemplo de ellos son los famosos rollos de Qumran, rollos de las escrituras de Isaías, hallados justamente en tinajas de barro. El barro era amasado con los pies, hasta que tenía una consistencia necesaria, luego era llevado al taller del artesano y entonces él lo trabajaba con sus manos. Esa tarea, en el original hebreo, tiene que ver con la idea de moldear. Eso es lo que quiere decir. Formar de acuerdo a un plan, a un propósito, a un modelo en la mente del alfarero. El taller en la casa del alfarero era generalmente un lugar rústico, muy rústico. Su equipo de trabajo no era importante, consistía generalmente en 2 discos o ruedas de madera o también de piedra. Uno grande sobre el piso y otro de menor diámetro a la altura de la mano. Estaban unidos por un eje vertical. Fíjense que en Isaías que leímos, en Jeremías que leímos, el capítulo 18 y el versículo 3, literalmente parecería decir esto, que él trabajaba no tanto sobre la rueda, sino sobre las 2 piedras. Así dice el original, según los que lo leen. El alfarero hacía girar con los pies el disco mayor y entonces con las manos trabajaba en el trozo de barro arcilloso en el disco más pequeño, el disco superior. La habilidad del alfarero hacía que el diseño que tenía en su mente fuera materializado en vasijas de distintas formas, plasmando en cada una de ellas todo su arte y todo su conocimiento. Ahora, a veces la vasija que estaba en medio de hacer se quebraba en sus manos, pero no por eso la desechaba. Era arcilla húmeda, era barro. Entonces podía volver a trabajarla, así que la amasaba otra vez y la volvía a hacer, o bien corregía el fragmento que se había roto, pero siempre, siempre la arcilla estaba en sus manos, y eso hasta que concluía su obra. Cuando terminaba la pieza, que tenía la forma que él había diseñado, entonces la dejaba secar, o tal vez, mejor, la llevaba al horno, para que el barro tomara brillo y consistencia. Y luego, luego la exponía sobre estantes para venderla o simplemente para tenerla, para usarla. Jeremías recibe una lección visual de parte de Dios, sin duda, y luego él la transmite al pueblo. Era lo que Dios quería hacer con su pueblo Israel. Pero hoy la lección es para nosotros, en pleno siglo XXI. El alfarero es el mismo. La arcilla y la vasija somos cada uno de nosotros. Y fíjense, Dios le mostró a Jeremías al menos 2 cosas importantes. Primero, que ser imperfecto es posible por nuestra parte, sin duda. Pero segundo, que de parte de Dios, el divino alfarero, es posible que Él pueda usar los pedazos de una vasija rota para volver a empezar. Que es posible comenzar de nuevo, que es posible tener un reseteo, un reinicio. Claro, el alfarero no era un improvisador, sino un creativo que tenía el claro propósito de lograr una vasija perfecta. Así que cuando la vasija se echaba a perder, comenzaba la tarea de reconstrucción a través de sus propias manos, haciendo una nueva vasija. Un gran reinicio.
Quiero ver con ustedes varias cosas en este pasaje de Jeremías, capítulo 18. En primer lugar, la casa del alfarero. La casa del alfarero. Jeremías recibe una orden del Señor. Levántate y vete a casa del alfarero, dice, y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías entonces desciende a la casa del alfarero. No era, como dijimos, una casa fastuosa, era una casa de trabajo. Comúnmente la casa de los alfareros no estaba sobre la montaña, digamos, en lugares altos, sino en el llano, en la parte más baja, y por lo tanto menos importante de la ciudad. El alfarero descendía a las partes más bajas para trabajar con el barro. Así es Dios. Él descendió en la persona de su Hijo, dice la Biblia, a las partes más bajas de la tierra, para ver, para experimentar y aún para sufrir el barro de nuestra bajeza. Y aún hoy desciende a mi barro, a su barro, a tu barro, para que podamos ascender a su santidad. Así que Jeremías entró en la casa y se puso a contemplar la escena. Y allí el alfarero trabajaba sobre la rueda, sobre las piedras. La casa del alfarero nos hace ver a aquel que trabaja. En Juan capítulo 5 y verso 17 dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, es cierto que el Génesis dice que después de concluir la obra de la creación, esa obra magna de creación, Dios reposó, descansó. Pero ese reposo, ese descanso, no significa que cesó de actuar. Su descanso no fue por cansancio, sino por satisfacción. Concluyó la obra de la creación, pero continúa con su obra de preservación y con su obra de redención y santificación. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Lo que debemos tener en claro es que Dios aún no ha trabajado su obra en nosotros. Sigue trabajando. Estamos en sus manos y Él está trabajando en nosotros, porque Dios quiere, Dios sabe, Dios puede, pero yo tengo que permitirle obrar. Yo no soy el alfarero. Usted no es el alfarero, vos no sos el alfarero. Él tiene un propósito en su mente para mi vida, para nuestra vida, pero yo puedo decidir qué tipo de vasija quiero ser. Lo digo otra vez. Yo puedo decidir, de hecho lo hago, qué tipo de vasija yo quiero ser. Quebrada o inservible o completa y útil para Dios. Su promesa está aún vigente y lo dice la Biblia. El que comenzó la buena obra en vosotros, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo o para el día de Jesucristo. Yo puedo siempre ir a la casa del alfarero celestial. Allí me espera Él. Me quiere enseñar. Quiere trabajar en mi vida. Toda su sabiduría está a mi disposición para hacer de mí una vasija para su honra. Y yo te pregunto esta mañana, ¿estás visitando la casa del alfarero? ¿Le dices a menudo, cuando no cada día, en la letra de la canción, haz lo que quieras de mí, Señor? Tú, el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde yo quiero ser. Cúmplase en mí, Señor, tu poder. Notemos que el Señor le dijo a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. No en otro lugar, en la casa del alfarero. En segundo lugar, la rueda del alfarero. La rueda del alfarero. Era el instrumento del artista. Con él trabajaba el barro, la arcilla. ¿Qué otra cosa somos en sus manos sino eso? Leo en Isaías capítulo 64 y versículo 8, nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y hasta podemos decir con Eliú en Job 33:6, de barro también yo fui formado. Así es, Dios nos formó de barro
en las entrañas, en lo oscuro, allí en lo oculto del seno de nuestra madre. Dios trabaja con sus instrumentos, con sus medios, y a veces no entendemos lo que Dios hace. Es cierto, no lo entendemos. Pero aunque todo esté dando vueltas a nuestro alrededor, como esa piedra con la vasija, no te preocupes, no te preocupes. Dios está allí, trabajando en la rueda. Trabaja en el barro de mi carácter para darle forma, para embellecerlo, para corregirlo, para hacerlo una vasija útil que Él pueda manejar. Trabaja en el barro de mi conducta para pulir aquellas cosas de mi vida que no le agradan, y son tantas. Mis acciones, mis pensamientos, mis reacciones, mis inclinaciones. Ahora, el trabajo del alfarero no siempre es placentero. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. A veces, muchas veces, es doloroso. Es notable, pero en hebreo, la misma palabra para alfarero indica una acción de, fíjese, de sentirse presionado, de estar estrecho, en apuros, de soportar aflicción, angustia, la tarea que hace el alfarero allí en la piedra con el barro. Ahora, ¿no es eso lo que sentimos muchas veces en las manos del alfarero celestial? ¿No sentimos presión, estar en apuros, en aflicción, en angustia, por cosas que nos suceden y que el Señor permite? Este año definitivamente es un claro testigo de esto que decimos. Fue un año duro, difícil, y para muchos muy difícil. ¿No sentimos muchas veces sus dedos que nos aprietan el alma, los sentimientos, y decimos o pensamos, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué me tratas así? Dios lo hizo así siempre, con aquellos que eran como barro en sus hábiles y amorosas manos. Sintieron el dolor de la rueda divina, pero también le alabaron por sus eternos y sabios propósitos. Preguntémonos, ¿qué fue la rueda para Job? Fue enfermedad y desgracias personales. Se llevó toda la familia de él. Oigamos al patriarca decir a Dios en el capítulo 10, versículos 3 y 8, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Pero también Job es el mismo que dice en 13:15, aunque Dios me matare, en él esperaré. ¿Qué fue la rueda para José? Fue desprecio de su familia, calumnias, cárcel, pruebas, pero fue fiel. Y Dios le levantó y le bendijo más allá de lo que él podía imaginar. ¿Qué fue la rueda para Moisés? Fue dejar las comodidades temporales para cumplir la voluntad de Dios y para poder servirle. Pero la Biblia dice que él, por la fe, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué fue la rueda para Pablo? Un aguijón en su carne, no sabemos cuál, pero además de eso, dice él mismo, padecimientos, persecuciones, peligros, hambre, sed, naufragios, azotes, cárceles y al fin el martirio. Pero el alfarero le dijo, bástate mi gracia, te es suficiente con mi gracia. Y entonces él puede escribir a los Corintios con absoluta convicción, en el capítulo 4 que yo te pido que lo leas despacito, y dice, estamos atribulados en todo, pero no abatidos. Estamos perplejos, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados. Estamos derribados, pero no destruidos. Y entonces te pregunto hoy, ¿cuál es la rueda de Dios para tu vida? No te quejes de la rueda. Dice la Biblia, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así?
¿Acaso no tiene potestad el alfarero de hacer cada vasija como él quiere? Dios sabe por qué tienes lo que tienes, por qué sufres lo que sufres, por qué careces de lo que careces. Estás en su rueda. Y a pesar de todo, siempre es una bendición estar allí. Las circunstancias adversas son parte del proceso por el cual Dios nos moldea en su rueda. Entonces, al fin, podemos decir como Job, capítulo 14, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y agrega, entonces llamarás y yo te responderé. Y fíjense cómo termina. Desearás ver a la hechura de tus manos. Así sucederá con nosotros también. Un día tendremos nuestra liberación. Un día el Señor nos llamará y le responderemos. Y el Señor deseará ver lo que hizo en la rueda de nuestra vida con sus manos. Bueno, la casa del alfarero, la rueda del alfarero. En tercer lugar, la mano del alfarero. La mano del alfarero. El barro no se puede moldear a sí mismo. Así que estamos en las manos del experto alfarero. David decía en el Salmo 31:15, en tus manos están nuestros tiempos. ¿En qué consiste, o consistía, en todo caso, la habilidad del artista? En tener un trozo de barro informe, sin forma, y lograr con él una preciosa vasija. Pero Jeremías ve algo. Ve que la vasija que estaba haciendo se echa a perder en su mano. Y Jeremías pudo pensar perfectamente qué desastre. Ahora va a tirar la vasija rota, no sirve para nada. Pero no fue así. No fue así. La vasija, sin duda, podía ser corregida. Siempre hay posibilidad, siempre, de corregir nuestra vida. Siempre hay posibilidad para Dios. Él puede y Él sabe hacerlo. Eclesiastés 3:15 dice, Dios restaura lo que pasó. ¿Entiendes? Dios restaura lo que pasó. Pero hay algo importante, y algo importante es esto. Era posible ser corregida mientras estaba en las manos del alfarero. ¿Qué podemos hacer lejos de Dios? Nada, perdernos y vivir quebrados. Y yo quiero hablar a algunos de los que están oyendo en esta mañana este mensaje. Tal vez usted hoy esté lejos de Dios. No le conoce como Padre, no conoce a Jesús como Salvador personal. Déjeme decirle que Él le ama, que Cristo murió por usted y que hoy le está llamando para que con arrepentimiento de sus pecados le acepte en su corazón y sea salvo para siempre. Venga hoy a Cristo con fe. Acabo de terminar de leer un libro fascinante, fascinante de verdad. La experiencia de Doreen Irving, una mujer que vivió en la prostitución, en las drogas y en el satanismo. Llegó a ser la reina de las brujas negras de Londres. En el año 1964, a raíz de oír un himno que hablaba del amor de Cristo, una preciosa canción que conocemos, se entregó al Señor y Él cambió esa vida de horrorosas profundidades de pecado en una fiel sierva del Señor, llevando el Evangelio a sus antiguas compañeras de vicio. Una vida auténticamente transformada, una vasija rota, quebrada, hecha de nuevo. Un verdadero reinicio, un reseteo. Ahora, si Dios lo pudo hacer con Doreen, puede hacerlo también contigo, con usted. Pero tal vez hay algún hermano o hermana también que está oyendo que ya es del Señor, pero está lejos de Él. Hoy es tiempo de volver a las manos del alfarero. Él aún le espera, con amor,
sin reproches. Pero óigame algo importante. No se podía dejar secar el barro. Luego sería imposible. Mire, una vez que la conciencia se endurece, y esto aún con los hijos de Dios que están lejos de sus caminos, una vez que la conciencia se endurece, se acaba la posibilidad de restaurar lo que está mal. Israel estaba viviendo tiempos de desobediencia. Pecados, idolatría, olvido de Dios eran el común denominador en la historia de aquellos días. Al fin, un anunciado castigo vendría sobre un pueblo rebelde. ¿Cómo nos parecemos a Israel? Y en los versículos 7 al 10, que usted puede leer, Dios habla al pueblo y les dice que si se arrepintieran de su pecado, de su olvido de Dios, Él estaría dispuesto a bendecirlos. Lo notable es cuál fue la decisión de ese pueblo. Lo dice el versículo 12. Ellos seguirían en rebeldía y desobediencia. Iremos tras nuestros ídolos, dijeron. Y entonces, ¿cuál fue la sentencia divina? Obviamente. Lea usted el capítulo 19, versículos 1, 10 y 11. Así dijo Jehová, le dice a Jeremías, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Entonces quebrarás la vasija, barro ya seco, obviamente, ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y esta ciudad. Como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Palabra del Señor. ¿Será que alguno de nosotros hoy tendrá este final? ¿Una vasija quebrada que no se puede restaurar más? Leo en Isaías 30:14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla ninguno útil para recoger las brasas del fogón o para sacar agua del pozo. Oh hermanos, seamos dóciles como arcilla húmeda en las manos del alfarero mientras hay tiempo de ser restaurados. Sabemos bien que nuestras vidas no están en las manos de la casualidad o del destino. Están en las manos de una persona que quiere hacer de nosotros lo mejor, que quiere hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Es una persona, P mayúscula, que nos ama, que nos entiende, que está dispuesta a trabajar con nosotros, con usted, con vos, cada día. Es el que te ha salvado, redimido. Es el que te ha hecho lo que eres hoy, lo que usted es hoy. Y quiere hacernos o moldearnos de acuerdo a su proyecto. Bueno, hemos visto la casa del alfarero, la rueda del alfarero, la mano del alfarero, finalmente, la mente del alfarero. Dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y la palabra hebrea, otra vez que se usa para decir según le pareció, es fascinante la palabra de Dios, la Biblia. Esa expresión nos ayuda a ver la imagen de la decisión soberana de Dios. Notablemente, yashar, otra vez significa algo que se endereza, que se encamina, que se hace derecho o recto o inclusive agradable. Así que la vasija tomará la forma que el alfarero quiere darle. Pero si la vasija se quiebra, entonces el alfarero tendrá que quitar esa impureza que está estorbando. Volver a amasar la arcilla y ponerla otra vez sobre la rueda. O sea, comenzar de nuevo. Un reseteo, un reinicio. Pero dice mejor, como mejor quiere hacerla. Hasta que esa vasija queda como Él quiere. Dios tiene un plan que lleva tu nombre. ¿Conoces ese plan? Él quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Es posible? Sí, claro que es posible, pero depende de cada uno de nosotros. Depende de mí que yo quiera que Él obre en mi vida.
Notemos la pregunta del versículo 6. No podré, dice Dios, hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Es una pregunta extraña, porque quien la formula no es otro que el omnipotente Dios, y dice, no podré. Si Él creó el barro, ¿no puede ser una vasija? No puede cuando la vasija no quiere. Nos recuerda aquella otra pregunta en Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer de mi viña? ¿Recuerdan? Que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, agrias? Es como un deje de frustración, de impotencia, de tristeza. Claro, cuando un creyente no es dócil en manos del alfarero, está limitando el poder del omnipotente para bendecir su vida, moldeándola de acuerdo a su propósito. Pero también puede ser que la arcilla sea dócil. Esto es lo que esperamos. Y se deje formar por las manos expertas del alfarero celestial. No te desanimes. Estés como estés, déjate moldear. Restaurar por la mano experta del Señor. Entonces, el alfarero concluye su obra, la vasija está terminada, la deja secar y luego la coloca en el horno para luego lucirla, una obra de arte, útil para lo que fue hecha. Así hace Dios con nosotros. Un creyente tenía un pin, un prendedor en su ropa y había hecho grabar unas letras. Las letras eran estas: TPDANHTSOEM. Claro, era inentendible, así que cuando uno veía extrañado esas letras y le preguntaba su significado, este cristiano le decía, quiere decir, son las iniciales de esta frase: ténganme paciencia, Dios aún no ha terminado su obra en mí. Lo hemos citado, el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. El calor le da al barro fuerza y belleza, incrementa su utilidad y su valor. Y la vida, queridos hermanos, la vida es necesaria que tenga hornos. Les menciono uno, 1 Pedro 5:10. Después que ustedes, dice Pedro, hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. La historia entonces concluye con la pregunta solemne: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero? Fíjese, no dice con otros, dice con vosotros. El alfarero no cambió la arcilla, usó la misma, pero le dio otra forma, de acuerdo al diseño de su mente. Así que Dios quiere seguir trabajando en nosotros, en mí, en usted. No nos reprocha, no nos desecha. No nos dice, pues bien, has vuelto a arruinar las cosas, mira, ya no tienes remedio. Nunca dice eso Dios. Al contrario, leímos, se volvió, hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Bueno, termino. Una reflexión final. Quiero hablar para aquellos amigos que están en estos momentos oyendo la palabra de Dios, aún no pueden decir con certeza que son hijos de Dios, que han tenido un encuentro personal con Jesucristo por la fe, que no tienen certeza de que cuando partan de este mundo van a estar en el cielo con Dios. Bueno, déjenme decirles en esta hora que ustedes son como trozos de barro en manos del alfarero. Él quiere hacer de cada uno de ustedes una vasija para su gloria. Hacer algo nuevo. Y solo Él lo puede hacer. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer con usted o con vos un reinicio. Darles nueva vida, perdón, salvación, esperanza, paz con Dios. Así que permítele entrar a Dios en tu vida, con arrepentimiento de tus pecados. Decirle a Jesús, Señor,
quiero que me hagas de nuevo. Estoy cansado de fracasos, de vivir una vida sin razón. Te necesito, Dios. Sálvame. Recíbeme como una hija o como una hija de Dios, como un hijo o como una hija de Dios. Creo que moriste por mí en la cruz y te recibo como mi Salvador personal. Si es así, nos gustaría saberlo, para ayudarte en los primeros pasos de su vida cristiana, de tu vida cristiana. Pero también hablo a mis hermanos creyentes. Querido hermano, querida hermana, si sientes que la vasija de tu vida se ha roto, permite a Dios que vuelva a juntar los pedazos y comience otra vez. Dios es Dios de oportunidades. O bien, si por su gracia estás en su mano, como dócil barro, permite que el divino alfarero siga trabajando, siga moldeando, siga reproduciendo en tu vida la imagen de Cristo. Digamos como el salmista en el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Permitamos siempre que Dios, el alfarero celestial, pueda comenzar de nuevo en cada uno de nosotros. Podemos decirle con la canción que va a aparecer en la última placa esta mañana: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido un año difícil, un año en el cual se nos ha privado con comprensibles razones de estar juntos, como es nuestro deseo de reunirnos en la casa de Dios para celebrar y para adorar a nuestro Salvador, para disfrutar de la comunión unos con otros, para dar testimonio de nuestra fe, para orar y para estar al sonido de la palabra de Dios como alimento de nuestras almas, para crecer en el conocimiento de Dios y su gracia. No es posible aún el hacerlo juntos. Estamos orando y viendo las posibilidades que tenemos para hacerlo de la mejor manera. Pero queremos hacerle llegar como ancianos, como pastores de la iglesia, nuestro amor en Cristo, nuestra permanente oración intercesora y nuestro deseo de que la comunión en el Señor permanezca inalterable, que el deseo de servirle no mengüe, que aún en estos meses de descanso que tenemos ahora por delante, podemos mantener encendida la llama del testimonio que alcance a los que todavía no son del Señor como Salvador y que haga que aquellos que somos suyos sintamos lazos de amor, de amistad renovada, de comunión en la oración y en la palabra. No sabemos cómo va a ser el próximo año, sin duda. Tal vez igual, tal vez mejor, tal vez aún peor. Pero de todos modos estamos en las manos del bendito alfarero. Y les deseamos a cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus familias, un bendecido año. Y sobre todo que la gracia y la paz de Dios inunde cada día nuestras almas, en la espera de la venida del Señor. Será muy, muy próxima seguramente. Así que Dios les guarde para su gloria y para nuestra bendición. Amén.